Mi nombre es Mikel y quiero contar mi historia. Esto ocurrió el verano pasado. Ese año falleció mi abuela. Ella había vivido durante muchos años en una pequeña casa en un pequeño pueblo. Aunque no hubo testamento, nos informaron que éramos los únicos herederos. Mis padres no querían hacerse cargo de nada, pensaban en vender la propiedad. Pero a mí la casa me interesó mucho y comencé a considerar mudarme allí. Además ya tenía 20 años. La casa de mi abuela estaba a varias horas de distancia de nosotros. El pueblo donde se encontraba era conocido por su aislamiento de la civilización. A pesar de estar bastante cerca de la ciudad, estaba rodeado de colinas que casi lo aislaban. Resultó que nunca antes había estado allí, ni mis padres tampoco. Nunca visitamos a mi abuela y ella nunca dejó el pueblo. Solo nos comunicábamos por correspondencia. Pensé que esto se debía a la mentalidad antigua de mi abuela. ¿Quién hubiera sabido que no sería tan fácil irse de allí? Y así, con las cosas empacadas, no había vuelta atrás. Me despedí de mis padres y emprendí el viaje. A medida que me acercaba al pueblo, los alrededores se volvían más inquietantes. O tal vez era solo mi imaginación. Estaba oscureciendo y empecé a inventar tonterías. Sin embargo, persistía una sensación de inquietud y peligro latente, como si alguien estuviera observando. Y no era solo una persona, eran muchos. Estaban atentos a mí, a lo que hacía, a dónde iba, a lo que buscaba. Y claramente no me recibían con agrado. Quería creer que estas sensaciones eran producto de la paranoia. Cuando llegué al pueblo, ya estaba anocheciendo. Me pareció extraño. Pensé que había salido temprano por la mañana y el viaje no había sido tan largo. Pero la oscuridad caía rápidamente, impidiéndome observar bien los alrededores. No parecía haber nadie a mi alrededor. De repente, por el rabillo del ojo, vi a una pequeña figura que parecía caer de una cerca y correr hacia mí. Cuando volví la cabeza en su dirección, ya estaba cerca. Era una niña de unos 10 años. Me agarro de la camiseta y, mirándome a los ojos, susurro: «Vete, sal de aquí. Eres un extraño. Aquí no quieren a los extraños». Me quedé atónito y un poco asustado. Sus ojos eran penetrantes. Parecían ver directamente en mi alma y revolvían todo en ella. Quería escapar y huir. Al mismo tiempo, quería quedarme allí para siempre. Era como si nunca hubiera vivido antes. Una sensación de iluminación me invadió. Sentí que descubría una verdad que olvidaría si me fuera. Y no quería olvidarla. Intenté apartarme y decir algo sobre la casa que necesitaba. Pero mi lengua no obedecía. Mis pensamientos se confundían. Una especie de estupor me invadió. Todo parecía un sueño irreal. Con un esfuerzo supremo me alejé. La obsesión se disipó. Miré a mi alrededor. No había nadie cerca. Después de lo que pasó, debería haber subido inmediatamente al auto y marcharme. Pero era joven, terco y prefería terminar lo que había empezado. No podía dejar la casa a merced del destino. Así que avancé decididamente por el pueblo, buscando la dirección correcta. No tuve que buscar mucho tiempo. Mi casa estaba en el borde del pueblo. Parecía estar apartada de todos, como si quisiera estar aislada. Al acercarme, vi movimiento en el porche. Al mirar más de cerca, vi a una mujer mayor que estaba ocupada con algo en la entrada de la casa. Estaba de espaldas a mí, inclinada, sin ver nada a su alrededor. Murmuraba algo y agitaba frenéticamente las manos alrededor de algo. Me sentí incómodo, y entonces se dio la vuelta bruscamente. La mirada de la mujer me pareció perturbadora, maníaca. Sus ojos eran aún más penetrantes. Volví a sentir mareos. Esta vez era mucho peor. Sentía náuseas. Parecía que iba a desmayarme en cualquier momento. Mis piernas falaron, caí de rodillas y me agarré la cabeza. La mujer se rió. Había algo siniestro en su risa. «Nuestra trampa ha funcionado. Ahora te quedarás con nosotros para siempre», dijo. No podía hablar, solo balbuceaba incoherencias. Y ella siguió hablando conmigo. «Llevamos mucho tiempo aquí. Nos conocen, pero solo unos pocos vienen. Y nadie ha logrado irse. Lo mismo le sucedió a tu abuela hace muchos años. Ella ya no está. Tu correspondencia es una mentira. Fuimos nosotros quienes te escribimos. Y fuimos nosotros quienes te atrajeron aquí. No se nos permite dejar el pueblo. Aquí la tecnología no funciona. Todo lo que podemos hacer es enviar cartas. Así es como vivimos. Escribimos, atraemos a la gente de generación en generación. No envejecemos, no moramos. Ustedes mueren en nuestro lugar». Volvió a reír. Intenté levantarme, pero las fuerzas me abandonaron y caí al suelo. Mis ojos se cerraron y perdí el conocimiento. Cuando desperté ya era de noche. Estaba en una habitación abandonada.
Yacía en un ataúd improvisado. Al abrir los ojos, esas personas se me acercaron de inmediato. Aunque llamarles personas era complicado, tan pronto como los miré, volví a sentir una debilidad extrema. ¿Quiénes eran? ¿Por qué no soportaba su presencia? ¿Podría ser verdad lo que dijo la anciana? Si es así, no hay escapatoria para mí. Por la impotencia, cerré los ojos y me resigné a mi destino. Mientras tanto, las personas a mi alrededor se congregaban. Uno tras otro se acercaban lentamente a mí. Escuchaba sus pasos suaves y sus murmullos. Cuando estos seres se reunieron lo suficiente para rodearme por completo, todo se calmó. Con gran esfuerzo abrí los ojos y vi que todos me miraban fijamente en silencio. Sus miradas eran afiladas como cuchillas. A mi debilidad se sumó el dolor, como si 1000 cuchillos se clavaran en mi cuerpo. Era tan intenso que ni siquiera podía gritar. Me quedé paralizado en una mueca silenciosa de dolor y sufrimiento. Parece que todo terminará así. Estas criaturas matan a todas las personas que entran en su pueblo. No sé cómo funciona, pero así es como prolongan su vida. Para ellos somos solo combustible. Apenas consciente, sentí como el dolor empezaba a disminuir. De repente, algo sucedió. Las criaturas se apartaron de mí y gritaron. Al despertar, comprendí lo que estaba sucediendo. La casa estaba ardiendo. El fuego ya la rodeaba por 2 lados. Y estas criaturas, que hace un momento intentaban matarme, se incendiaban como cerillas. Parece que son extremadamente sensibles al fuego. Reuniendo mis últimas fuerzas, caí al suelo junto con el ataúd. Con dificultad me levanté para darme cuenta de que no era solo un cajón. Me habían puesto en un ataúd. La rabia me dio energía. Miré a mi alrededor y vi un sótano cercano. Solo tenía que alcanzarlo. En ese momento, una de las criaturas me vio y agarró mi mano extendida. Se desató una pelea. Resistí con todas mis fuerzas hasta que ella se incendió y me quemó. Extinguiendo las llamas de mi brazo como pude, finalmente logré alcanzar la tapa de un registro. La abrí y caí dentro, asegurándome de cerrarla tras de mí. Todo ardía alrededor. Las criaturas gritaban en agonía. Yo rezaba para encontrar una salida o al menos acceso al aire para no sofocarme. Afortunadamente, había una salida en el fondo. Sin perder tiempo me puse en marcha. No tenía fuerzas para caminar, así que arrastré mi cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente perdí el conocimiento. Cuando desperté, logré ponerme de pie. Me dirigí hacia la salida de inmediato. Fuera ya era de día. Tan pronto como llegué al auto, me subí al volante y nunca más volví a ese lugar maldito. Pronto recibí una carta. No había remitente ni firma. En ella decía: fuiste el que me vio en la cerca. Fui yo quien prendió fuego a la casa. Estaba cansada de esa vida y decidí ponerle fin. Ahora estoy sola, pero pronto yo también desapareceré. Nunca más supe nada de ese lugar. Solo un quemón en mi mano me recordaba lo ocurrido. Me llamo Roberto. Soy un trabajador de oficina común de la ciudad que decidió pasar el fin de semana en un pequeño pueblo en alguna parte remota del estado de Idaho. El invierno ya estaba llegando a su fin, pero aún se sentía el frío en esos lugares. Mi coche se deslizaba silenciosamente por un sinuoso camino, entre extensos campos y densos bosques. Me imaginaba que el próximo descanso sería tranquilo y apacible. Qué equivocado estaba. Cuando el pueblo apareció en el horizonte, inmediatamente sentí su atmósfera pesada. Las casas lucían abandonadas, las calles desiertas, sin iluminación diurna. Todo estaba muy oscuro a mi alrededor. Pensé que se trataba solo de acostumbrarse al bullicio urbano, así que me instalé en un pequeño hotel local. El personal del hotel me pareció un poco extraño y desconcertado. Pensé que se debía a mi llegada repentina. Por la noche, fui a un bar cercano y conocí a algunos lugareños. Conversamos fácilmente mientras bebíamos. Luego, durante la charla, me contaron sobre las misteriosas desapariciones que habían ocurrido en el pueblo en los últimos años. La gente desaparecía sin dejar rastro y las búsquedas no conducían a nada. Nadie sabía qué les sucedía. Esa misma noche sentí que alguien me observaba. Extrañas sombras se deslizaban junto a las ventanas de mi habitación y ruidos incomprensibles me mantenían alerta toda la noche. Decidí preguntar a mis nuevos conocidos sobre lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente nos reunimos y les pregunté directamente qué estaba pasando, porque sentía que todos me estaban vigilando, pero evadían mis preguntas como si tuvieran miedo de decir algo. El resto de mi día transcurrió sin incidentes. Decidí dedicarlo al descanso y a pasear a pie. Por la noche, mientras regresaba al hotel, escuché extraños sonidos provenientes del bosque.
Me pareció que eran gritos, así que me dirigí hacia ellos. Al llegar a un claro pequeño, presencié algo horrible. A una joven del pueblo la tenían atada a un poste, bajo el cual se habían apilado ramas secas. Sus gritos y súplicas se apagaban en el silencio de la noche. Corrí en su ayuda. La chica estaba encadenada al poste con unas esposas de hierro muy extrañas que parecían sacadas de la Edad Media. Lloraba y me pedía que la liberara. Mientras intentaba comprender la estructura de los grilletes, escuché pasos detrás de mí. Al voltear, vi el rostro enfurecido del dueño del hotel. Dijo con un tono ominoso: «Ahora sabes demasiado, amigo mío. No deberías haber intervenido en estos asuntos». Claramente, él era parte de esta conspiración espeluznante y mi vida estaba en peligro. Corrí para escapar, pero me vi atrapado. Los lugareños salieron de todas partes y me retuvieron. Entre ellos estaban aquellos con quienes había conversado en el bar. Dios mío, ellos también estaban involucrados. Parecía que todo el pueblo estaba coludido. ¿Cómo pude no darme cuenta de inmediato? Ellos ocultaban información, negaban que me estuvieran vigilando. ¡Qué tonto fui! Al parecer, estaban a punto de atarme a un poste junto a la pobre chica. Los lugareños me contaron que su pueblo dependía desde hace mucho tiempo de la gracia de un dios pagano. La fe en él fue traída por los primeros colonos. Ellos creen que gracias a él la tierra es fértil y las personas son fuertes y saludables. Creen que sin él, toda la población sería castigada severamente. Por lo tanto, año tras año, de generación en generación, ofrecen un sacrificio humano para asegurar la prosperidad de todo el pueblo. Con esas palabras, me llevaron hacia el poste de sacrificio. Comencé a gritar y resistirme, tratando desesperadamente de liberarme de la firme sujeción de mis verdugos. Al mismo tiempo, la chica cerca del poste luchaba desesperadamente por liberarse de las esposas. Vi cómo con un esfuerzo enorme logró pasar las manos a través de los anillos alrededor de sus muñecas. Rápidamente me di cuenta de la situación y me abalancé sobre el atacante que se dirigía hacia ella. Ella entendió mi movimiento y se lanzó sobre él, agarrándolo por el cuello. Mientras tanto, luchaba con el segundo lugareño que me retenía. En medio del forcejeo logré arrebatarle una pistola. Los demás que rodeaban semicircularmente estábamos a punto de intervenir cuando disparé al aire, ordenando que nadie se moviera. La chica y yo nos alejamos de ellos a una distancia considerable antes de correr hacia el coche. Al huir, me di cuenta de que mi vida nunca sería la misma después de esa terrorífica noche. Nos subimos a mi coche y nos alejamos rápidamente. Conduje lo más lejos posible de ese lugar maldito. La chica tardó en recobrar el aliento. Una vez calmada, contó que había venido de otro lugar. Se había casado con un chico del pueblo y no sabía nada de sus rituales. Decidimos no acudir a la policía local, pues podrían estar involucrados. Al llegar a una comisaria en otro sitio, informamos todo lo que sabíamos. Más tarde hubo un juicio. Casi todos los habitantes terminaron tras las rejas. Los niños fueron repartidos en hogares de acogida. Así es como todo el pueblo se extinguió en poco tiempo. Todavía me pregunto si fue la justicia la que los castigó o el dios al que no le ofrecieron el sacrificio a tiempo. Decidí no contarle a nadie sobre esto por mucho tiempo. Después de lo sucedido, empecé a ver el mundo de manera diferente. Desarrollé sospechas y ansiedad. Y ahora estoy lista para contarles qué ocurrió entonces. Me llamo Helen, tengo 28 años. He vivido toda mi vida en Nebraska, en un pequeño pueblo. Aunque nuestro pueblo era pequeño, llevábamos principalmente un estilo de vida urbano. Me gradué en Derecho y trabajé como especialista en una oficina estatal. Con el tiempo, llegué a la conclusión de que esa vida no era para mí. Empecé a soñar con tener mi propio rancho en el campo. Me gustaba mirar sitios web de casas en lugares así. A menudo veía vídeos sobre la vida rural en las redes sociales. Un día, vi una oferta muy ventajosa mientras hojeaba anuncios. Una casa con un rancho en un remoto pueblo. Mis finanzas podían permitirme comprarla. No podía dejar pasar esa oportunidad. Presenté mi renuncia sin remordimientos. Además, había estado considerando el trabajo de consultoría, que planeaba hacer de forma remota. La mudanza llevó bastante tiempo. El pueblo estaba en mi estado, pero estaba alejado de otros asentamientos. Esto se debía a la mala calidad del suelo y a la topografía montanosa de las áreas cercanas. Simplemente no había espacio para construir allí. Y así ocurrió la mudanza. Cuando finalmente me instalé en este pequeño pueblo en el borde de un macizo montanoso, me sentí como en una realidad diferente.
El tiempo parecía fluir lentamente allí, y la vida transcurría tranquila y apacible. Mi granja era pequeña, pero le había dedicado mi alma. Disfrutaba cuidando los cultivos y los animales, pero todo cambió cuando descubrí el pozo. Lo encontré mientras paseaba cerca del rancho. Este pozo antiguo se encontraba en el borde del bosque, a solo unos minutos a pie de mi casa. No se usaba desde hace mucho tiempo, ya que todos tenían agua corriente. Nadie se molestaba en arreglarlo o preguntar por él. Desde el primer día en el pueblo, escuchaba ruidos extraños por las noches. Parecía como si alguien estuviera gritando. Cada noche me despertaba por esos sonidos llenos de preocupación e interrogantes. Al principio traté de ignorarlo, convencida de que era fruto de mi imaginación. Luego comencé a preguntar a los vecinos, esperando que supieran algo. Mis despertares nocturnos ya estaban afectando mis nervios. No podía dormir bien y me sentía peor. Como resultado, comencé a tener problemas en mi trabajo y en la granja. Los lugareños me aseguraron que estaba preocupándome sin motivo. Afirmaban que era solo un eco del bosque y el viento fuerte. Pero yo no creía en eso, los sonidos se parecían demasiado a gritos. Y cuando supe del pozo, la inquietud se arraigó firmemente en mi mente. A pesar del miedo, necesitaba descubrir por mí misma la causa de esos ruidos. Sin compartir mis planes con nadie, esperé hasta que oscureciera y me dirigí hacia el pozo. Mientras caminaba, todo parecía volverse hostil y siniestro a mi alrededor. El aire se volvió tenso y cargado de amenaza, y allí frente a mí apareció el pozo. Reuniendo coraje, me incliné para ver lo que había abajo. Estaba muy oscuro, así que saqué una linterna. Al iluminar el fondo del pozo, casi grité de horror. Estaba seco desde hacía mucho tiempo. En el fondo, yacía inconsciente una pequeña figura. Parecía ser una joven, aunque era difícil estar segura. Estaba extremadamente demacrada y cubierta de suciedad. Parecía que la pobre chica había estado allí durante bastante tiempo. Decidí llamar inmediatamente a los servicios de rescate. No podría sacar a la chica por mí misma. Al marcar el número, pude informar del hallazgo, describir la ubicación y mencionar el estado, pero no la dirección exacta. De repente sentí que caía hacia abajo. Alguien se me acercó por detrás y me empujó hacia abajo. Al llegar al fondo, perdí el conocimiento. Desperté después de un tiempo y vi a la joven mirándome con miedo. Intentó ayudarme. Parece que me había fracturado la pierna. El teléfono se rompió. Estábamos atrapadas. Pasaron más de 24 horas antes de que la policía pudiera encontrar nuestro pozo. Nos llevaron al hospital y en el pueblo comenzó una investigación. Resultó que la chica era víctima de uno de los habitantes dementes del pueblo. Estaba obsesionado con ella. La acechaba por todas partes. Y cuando ella lo rechazó, la atacó, la golpeó en la cabeza y la escondió en el pozo. Esperaba que ella aceptara estar con él. Al parecer, también me empujó él. Quizás este psicópata vigilaba el pozo cada noche. Y, por supuesto, no quería que nadie descubriera su secreto. Pero aún quedaba por probar esto. Después de lo sucedido, comencé a tener miedo de salir de casa. Tuve que instalar cámaras y un sistema de alarma en el rancho y seguir una terapia psicológica. Aunque esto ayudaba un poco, nunca volvería a ser la misma.